La fiesta era exactamente el tipo de evento que salía bien en las fotos y mal en la vida real. Música elegante, copas brillando bajo luces cálidas, risas ensayadas y gente vestida para impresionar. Era el cumpleaños de Camila y todo, el lugar, los invitados, el ambiente, había sido diseñado para que ella se sintiera el centro del mundo. Yo estaba a su lado, pero no realmente con ella. Eso lo entendí demasiado tarde. Cuando llegó el momento de los brindis, alguien pasó el micrófono. Camila lo tomó con seguridad, sonriendo como si estuviera acostumbrada a ser observada. Agradeció a sus amigas, a su familia, a personas que apenas conocía. Cada nombre venía acompañado de aplausos. Yo esperaba. Tranquilo, paciente. No me mencionó. El silencio duró apenas un segundo, pero dentro de mí algo se tensó. Aún así, no dije nada. Seguía creyendo que tal vez al final se giraría hacia mí. No ocurrió. En cambio, su sonrisa cambió. Se volvió dura, incomodada. Me miró como si yo fuera un error en la escena. Todo esto se siente falso, dijo en voz alta. Demasiado esfuerzo. Demasiada necesidad de agradar. Las conversaciones se apagaron una a una. Sentí las miradas clavarse en mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso hacia mí. El sonido del golpe fue seco, limpio, imposible de ignorar. La bofetada resonó en la sala como un disparo mal sincronizado. Alguien rió. No todos, pero los suficientes. Sentí el calor en la mejilla, el pulso en los oídos, la humillación cayendo lenta y pesada. Podría haber gritado, defenderme, decir algo, cualquier cosa. No lo hice. Me quedé inmóvil, sin una palabra, sin un gesto. Mientras todos miraban, entendí algo esencial. En ese instante no había perdido la dignidad. La había visto claramente, justo cuando ella decidió pisotearla. Y ese silencio, mi silencio, fue el principio de todo. No esperé a que la fiesta terminara. Tampoco a que alguien viniera a explicarme lo malentendido de la noche. Cuando llegué al apartamento, el ruido seguía en mi cabeza, pero el cuerpo ya sabía qué hacer. Abrí el armario y tomé solo lo necesario: ropa básica, documentos, el portátil, 2 discos duros, nada sentimental, nada que me atara a recuerdos que ya no me pertenecían. No hubo dramatismo, no hubo rabia. Fui al banco antes de que amaneciera. Cerré cuentas, moví el dinero. Dejé todo limpio, ordenado, definitivo, como si estuviera cerrando un proyecto que ya no tenía sentido continuar. Regresé una última vez al lugar que había llamado hogar. No dejé notas, no escribí mensajes largos, no expliqué nada. Las explicaciones son para quien todavía tiene derecho a preguntar. Cargué el coche y arranqué. No miré atrás, no porque doliera, sino porque ya no importaba. Mientras la ciudad quedaba atrás, entendí que no estaba escapando, me estaba borrando. Y en ese acto silencioso, sin testigos ni aplausos, empezó una vida que nadie iba a poder usar en mi contra. El nombre no cayó del cielo ni salió de una fantasía. Lo escogí por una razón simple. Tenía que sonar real, común, olvidable. Un nombre que no llamara la atención ni despertara curiosidad. Así nació Lucas Moreno, sin pasado visible, sin historia que alguien quisiera investigar. Conduje durante días sin un plan claro, siguiendo carreteras secundarias, evitando ciudades grandes. Me detuve cuando el ruido del mundo empezó a apagarse. Un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en las noticias, y donde la gente mide el tiempo por el clima y no por titulares. Nadie preguntaba demasiado. Nadie necesitaba saber de dónde venías. Encontré el lugar casi por casualidad, encima de una librería antigua, con un letrero desgastado y vitrinas llenas de libros amarillentos. Había un apartamento en alquiler.
Subí una escalera estrecha que crujía con cada paso. El aire olía a papel viejo y café recalentado. El suelo de madera estaba rayado por décadas de historias ajenas. Era perfecto. El dueño, un hombre mayor de voz tranquila, me miró solo el tiempo justo para decidir que no quería saber más. Le pagué en efectivo. Me dio las llaves. Eso fue todo. Ningún interrogatorio, ninguna curiosidad incómoda. Esa noche dormí en un colchón casi en el suelo, con una maleta como mesa y el portátil apagado a mi lado. No había lujo, no había comodidad, pero había algo que no había sentido en mucho tiempo. Anonimato. Con un nombre nuevo y un lugar donde nadie esperaba nada de mí, podía empezar desde cero. No para demostrar nada, no para vengarme, solo para existir, sin ruido. La caída no fue dramática. Fue silenciosa, lenta y cansada. A la mañana siguiente ya estaba buscando trabajo. No currículums elegantes, no entrevistas largas, solo manos disponibles. Así terminé en obras de construcción, levantando muros que no me pertenecían, cargando sacos que dejaban los hombros ardiendo. Después vinieron las mudanzas. Subir y bajar escaleras con la vida entera de otros metida en cajas, sofás demasiado grandes, colchones que nunca encajaban por la puerta. Algunas semanas hacía trabajos eléctricos, áticos estrechos, calor sofocante en verano, polvo pegándose a la piel, espacios tan bajos que tenías que arrastrarte. Cada movimiento recordaba que el cuerpo también tiene límites. Por la noche, el dolor hablaba, manos hinchadas, espalda rígida, cortes pequeños que ardían al tocar el agua. Me quedaba sentado en la cama, en silencio, escuchando cómo el edificio viejo crujía, como si también estuviera cansado. No había llamadas, no había mensajes, no había nadie esperando saber si estaba bien. La soledad no llegó como un golpe. Se instaló despacio, ocupando cada rincón libre. Comía solo, caminaba solo. Me despertaba sin que nadie pronunciara mi nombre. Y aún así, algo empezaba a cambiar. El cansancio físico apagaba el ruido mental. El dolor dejaba poco espacio para la nostalgia. Por primera vez en años, no estaba tratando de complacer a nadie. No estaba actuando para ningún público. Solo yo, mi cuerpo y el silencio. Y en ese silencio duro, incómodo, comenzó la parte más honesta de mi reconstrucción. El verdadero trabajo no empezaba en la obra. Empezaba cuando el cuerpo ya no daba más. Después de 10 horas de cargar peso y respirar polvo, subí a las escaleras de la librería con los músculos ardiendo. Me duchaba rápido, comía algo simple y abría el portátil. No por motivación, por necesidad. Dormir significaba repetir el día. Aprender significaba cambiarlo. Volví a los números, a la lógica, a ese mundo silencioso donde las emociones no importan si sabes leer patrones. Finanzas personales primero, luego inversión, después tecnología, automatización, sistemas. Horas de vídeos, foros, artículos. Tomaba notas como si estuviera estudiando para un examen que nadie iba a corregir. Me equivoqué mucho. Invertí en proyectos basura. Promesas de ganancias rápidas que sonaban demasiado bien para ser verdad. Perdí dinero en criptomonedas absurdas. Confié en plataformas falsas. Caí en estafas que solo funcionan cuando alguien tiene prisa por recuperar lo perdido. Cada error dolía. No solo en el bolsillo. Pero no me rendí. Empecé a entender algo fundamental. El problema no era el mercado. Era yo. Mi impaciencia. Mi necesidad de que algo funcionara ya. Cambié el enfoque. Dejé de perseguir atajos y empecé a construir criterio. Aprendí a leer contratos, a verificar datos, a desconfiar del entusiasmo ajeno, a separar ruido de señal.
Cada pérdida se convirtió en una lección pagada en efectivo. Poco a poco, el caos empezó a ordenarse. No había aplausos, no había resultados inmediatos, pero por primera vez, el progreso era real, invisible para todos, menos para mí, y eso era suficiente para seguir. El cambio no llegó con fuegos artificiales, llegó con números que, por primera vez, cuadraban. Un mes cerré una operación pequeña y gané lo suficiente para cubrir el alquiler sin tocar mis ahorros. Al siguiente, repetí el proceso. No era suerte, era método. Empecé a invertir con reglas claras, sin emoción, sin prisa. Si algo no tenía lógica, lo descartaba. Si prometía demasiado, lo ignoraba. Las inversiones dejaron de ser apuestas y se convirtieron en decisiones. Compré activos olvidados por otros, proyectos que nadie quería tocar porque no brillaban. Los optimicé, los ordené, los hice funcionar. Margen pequeño, riesgo controlado, crecimiento constante, nada espectacular. Justo lo que necesitaba. Luego vinieron los primeros negocios. No aparecían en redes, no tenían marca personal ni fotos inspiradoras. Eran acuerdos discretos, correos cifrados, llamadas breves. Yo no figuraba. Diseñaba estructuras, afinaba procesos, corregía errores que nadie veía hasta que el dinero empezaba a entrar. La gente pensaba que había sido un buen mes. Yo sabía que era algo más. Por primera vez desde que desaparecí, sentí estabilidad, no euforia. Estabilidad. Esa sensación rara de saber que aunque mañana todo se detuviera, ya no estaba en el punto cero. Seguía viviendo igual, mismo apartamento, mismos trabajos físicos de día. Nadie sospechaba nada. Esa era la ventaja. Mientras el mundo dormía, yo reconstruía mi vida en silencio, sin anuncios, sin validación, sin pedir permiso. Y así, paso a paso, empecé a levantar algo que nadie podría volver a derribar con una bofetada o una risa. El dinero empezó a llegar sin hacer ruido, sin correos de felicitación, sin llamadas emocionadas, solo transferencias limpias y constantes. Ya no era el que ejecutaba, era el que pensaba. Me convertí en socio silencioso de proyectos que otros dirigían con la cara visible. Ellos firmaban, ellos daban entrevistas, ellos recibían los aplausos. Yo aparecía solo en los contratos, enterrado entre cláusulas que nadie leía con atención. Así lo prefería. Desde la sombra diseñaba estrategias. Detectaba cuellos de botella, eliminaba gastos inútiles, reorganizaba equipos. Negocios que estaban muriendo empezaban a respirar. Empresas pequeñas encontraban estabilidad. Todo sin que nadie supiera quién había movido las piezas. Nunca usé mi nombre. Nunca mostré mi rostro. El anonimato no era una desventaja. Era una armadura. Me permitía pensar con claridad, sin la presión de la imagen, sin la necesidad de impresionar. El ego quedó fuera del sistema. Mientras otros competían por atención, yo acumulaba control. El dinero dejó de ser un fin y se convirtió en una herramienta. Frío, funcional, silencioso. No compraba respeto, compraba libertad. Seguía viviendo de la misma forma, mismo apartamento, mismos hábitos. Nadie en el pueblo sospechaba que el tipo que subía las escaleras con una bolsa de comida barata tomaba decisiones que movían cifras que jamás verían en sus vidas. Y ahí entendí la verdadera diferencia entre poder y espectáculo. El espectáculo necesita público, el poder real. No. La carta no llegó en un sobre común. Papel grueso, color marfil, letras perfectas, impresas con una precisión casi intimidante. No había remitente, no había sellos visibles. Solo mi nombre nuevo, escrito como si quien lo enviaba supiera exactamente a quién buscaba.
La leí 2 veces. Una invitación privada. Un encuentro reservado para inversores seleccionados. Un evento al que no se accedía por dinero, sino por reputación. El lugar me hizo detenerme. Mi ciudad natal. Durante unos segundos, pensé en romper la carta y tirarla. Había construido demasiado para arriesgarlo por curiosidad. Pero algo en el tono del mensaje era distinto. No pedía, afirmaba. Como si la decisión ya estuviera tomada por alguien más. Acepté. El viaje fue silencioso. Ventana del avión, auriculares puestos, recuerdos intentando colarse sin permiso. No los dejé pasar. Ya no tenían autoridad sobre mí. Cuando el avión descendió, vi la ciudad desde arriba, más pequeña de lo que la recordaba, menos imponente, como si hubiera crecido y ella no. No sentí nostalgia, tampoco miedo, solo una calma extraña. Regresar no era volver atrás, era comprobar cuánto había cambiado sin que nadie lo notara. Y mientras recogía mi equipaje, entendí que esa carta no era una invitación cualquiera, era una señal. El pasado acababa de darse cuenta de que yo seguía existiendo. La noticia me alcanzó antes de que pudiera instalarme en el hotel. Un titular enorme, letras negras sobre fondo blanco, brillando en la pantalla del teléfono como una bofetada tardía. Empresaria local detenida por fraude millonario. Abrí el artículo sin prisa, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Era ella. Las fotos no mentían. Esposas en las muñecas, maquillaje corrido, la mirada perdida de alguien que se quedó sin guión. Según el reporte, había dirigido una firma de inversión que prometía rendimientos imposibles. Capital privado. Tecnología inexistente. El esquema clásico envuelto en palabras modernas. Millones desaparecidos. Leí más despacio cuando llegué a la parte que me incluía. Según su versión, el verdadero cerebro había sido yo. Un socio oculto. El estratega que la convenció, que armó la estructura y luego huyó con parte del dinero cuando todo empezó a oler mal. Usó mi nombre antiguo. Mi rostro viejo. Una historia diseñada para encajar. No sentí rabia, sentí confirmación. Siempre había sido así. Cuando algo se rompía, necesitaba a alguien más a quien señalar. Esta vez, el problema era que ya no era la misma persona de antes. Ya no estaba indefenso. Ya no estaba visible. Cerré el artículo y dejé el teléfono sobre la mesa. 4 años de silencio. Registros, contratos, ubicaciones, firmas, fechas. Todo estaba ahí. No como un plan de venganza, sino como una costumbre aprendida. Documentarlo todo, confiar en los hechos, no en promesas. Ella había intentado arrastrarme con su caída. No sabía que yo llevaba años caminando fuera de su alcance, y mientras la ciudad despertaba ajena al escándalo. Entendí que el pasado no vuelve para pedir perdón. Vuelve para intentar sobrevivir. No improvisé nada. No tuve que correr. Todo ya estaba hecho. Durante años había guardado pruebas como quien respira, de forma automática. Contratos firmados, registros bancarios, correos archivados, ubicaciones verificables, fechas cruzadas. Cada movimiento importante de mi vida estaba respaldado por algo tangible. No por paranoia, sino por disciplina. Cuando leí que ella intentaba señalarme, no llamé a un amigo, llamé a 3 abogados. No eran abogados comunes. Eran de los que no aparecen en anuncios ni prometen milagros. Especialistas en defensa financiera, delitos federales y fraude corporativo. Gente que hablaba poco y preguntaba solo lo necesario. Les envié todo. Cronogramas que demostraban que yo estaba en otro estado cuando su empresa operaba. Cuentas que mostraban de dónde venía mi dinero y a dónde iba. Empresas legales, clientes reales, ingresos limpios.
Testimonios preparados, socios que nunca habían visto mi cara, pero conocían mis resultados. En menos de 24 horas, el relato empezó a resquebrajarse. Los periodistas recibieron documentos, los investigadores recibieron coherencia, y de pronto, la historia dejó de ser el socio fantasma que huyó, para convertirse en algo muy distinto. Una mujer desesperada intentando salvarse inventando un culpable conveniente. El giro fue brutal. Donde antes había sospecha, apareció contexto. Donde antes había duda, surgieron hechos. La prensa cambió el tono. Las preguntas dejaron de apuntar hacia mí y empezaron a girar en su contra. ¿Cómo había obtenido información privada? ¿Por qué sus versiones no coincidían con los registros oficiales? Yo no di entrevistas, no publiqué comunicados. No hizo falta, la verdad no necesitaba dramatismo, solo espacio para mostrarse, y cuando lo hizo, el ruido se volvió silencio. Por primera vez desde aquella noche lejana, no estaba reaccionando. Estaba observando cómo todo se acomodaba exactamente donde debía estar. La gala era todo lo que se espera de un evento de élite. Lámparas de cristal, mármol pulido, trajes oscuros y vestidos que costaban más que el alquiler anual de mi antiguo apartamento. Sonrisas medidas, conversaciones calculadas. Nadie hablaba más de lo necesario. Entré sin prisa, no anunciaron mi nombre, no lo necesitaba. El tipo de invitación que llevaba no requería presentación. Caminé entre mesas y copas como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, aunque sabía que 4 años atrás me habrían ignorado por completo. La vi cerca del bar. Seguía siendo hermosa, pero algo estaba fuera de lugar. Su postura era rígida, la sonrisa demasiado ensayada. Sus manos temblaban apenas al sostener la copa. El brillo había perdido profundidad, como una luz que se refleja, pero ya no ilumina. Nuestros ojos se cruzaron a través de la sala. Durante un segundo, todo lo demás desapareció. Vi cómo su rostro cambiaba en capas. Confusión, reconocimiento, incredulidad, miedo. Abrió ligeramente la boca como si fuera a decir mi nombre. Y entonces entendió que no podía. El silencio entre nosotros fue absoluto. No caminé hacia ella. No levanté la copa. No sonreí. Solo asentí una vez. Un gesto mínimo. Casi imperceptible para cualquiera que no estuviera esperando exactamente eso. La copa se le resbaló de los dedos. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol atravesó la sala como un error imposible de ocultar. El vino se extendió sobre el mantel blanco, rojo y lento. La gente miró, murmuró, pero nadie entendió. Ese momento no necesitaba palabras, no necesitaba confrontación. Era el reconocimiento silencioso de una verdad inevitable. Yo estaba ahí, intacto. Y todo lo que ella había construido sobre mi ausencia acababa de derrumbarse. El poder no gritó, simplemente se dejó ver. El golpe no llegó esa noche. Llegó 2 días después, cuando ya no había público. A las 11:47 de la noche, llamaron a la puerta de mi suite. No fue un golpe firme, fue un toque inseguro, casi educado. Como si quien estaba del otro lado temiera ser rechazada incluso antes de hablar. Abrí. Ella estaba allí. No era la mujer de la gala. El vestido caro estaba arrugado, como si hubiera dormido con él. El maquillaje corrido marcaba líneas negras bajo los ojos. El cabello, sin forma. Olía a cansancio y a miedo. No dijo mi nombre de inmediato. Le temblaban los labios. Por favor. Necesito hablar contigo. La dejé pasar sin responder. Le ofrecí agua. No vino buscando vino ni lujo. Vino buscando algo que ya no tenía. Se sentó en el borde del sofá y durante unos segundos no pudo hablar. Cuando lo hizo,
La voz le salió rota. El socio la había traicionado. Los fiscales le ofrecieron un acuerdo a cambio de señalar a alguien más. Eligió el único nombre que creía que aún podía usar. Entonces ocurrió algo que, años atrás, me habría destruido. Cayó de rodillas. No fue teatral, fue torpe, desesperado. Sus manos se aferraron a la alfombra como si el suelo pudiera hundirse en cualquier momento. Lloró sin control, sin frases ensayadas, sin ese llanto estratégico que usaba cuando quería algo. Me equivoqué, repitió. Tengo miedo. No sé qué hacer. La observé en silencio. No sentí satisfacción, tampoco compasión, solo distancia. Dejé que llorara, 5 minutos, tal vez más. El tiempo dejó de importar. Cuando levantó la mirada buscando algo en mi rostro, supo la respuesta incluso antes de que hablara. Pero aún así, esperó. Porque en su mundo, siempre había esperado que yo arreglara las cosas. No levanté la voz. No di un discurso. Cuando por fin hablé, fue con la calma de alguien que ya no está en guerra. No te odio, le dije. Lo hice durante mucho tiempo, y pensé que eso me mantenía vivo, pero ya no. Parpadeó, confundida. El odio era el idioma que mejor conocía. Sin él, no sabía cómo pararse frente a mí. Le expliqué la verdad sin dureza y sin consuelo. Que no necesitaba perdón, que no necesitaba disculpas, que no había ningún ciclo que cerrar porque el ciclo se había cerrado solo el día que me fui sin mirar atrás. El problema no fue la bofetada, continué. Fue lo que vino después. Perdiste algo que no se recupera. No hablaba de amor, ni de confianza, hablaba de acceso. Acceso a mi tiempo, a mi energía, a mi voluntad de arreglar lo que otros rompen. Se dio cuenta entonces, no porque yo lo explicara mejor, sino porque ya no había nada que negociar. No había rabia que manipular ni culpa que activar. No quedaba ningún hilo del que tirar. No voy a ayudarte, dije finalmente. No por venganza, por coherencia. Asintió despacio, no en aceptación, sino en agotamiento. Había llegado esperando una última puerta. Encontró una pared. Se levantó con dificultad. Dudó un segundo, como si fuera a decir algo más. No lo hizo. Cuando salió, no sentí alivio ni tristeza. Sentí cierre. No el tipo de cierre que se celebra, el que simplemente se vuelve definitivo. El juicio no fue un espectáculo, fue metódico, frío, inevitable. Duró varias semanas. Documentos proyectados en pantallas, testimonios técnicos, acuerdos desmoronándose uno a uno. Su antiguo socio habló primero, luego los contables, después los inversionistas. Cada pieza encajaba con una precisión incómoda. Yo aparecí un solo día. No como acusado, como referencia. Su abogado intentó, por última vez, arrastrarme al centro del caso. Insinuaciones vagas, teorías sin respaldo. El juez lo cortó de inmediato. Los registros eran claros, las fechas, irrefutables. Mi nombre dejó de aparecer incluso como nota al pie. El veredicto llegó rápido. Culpable en todos los cargos, fraude financiero, manipulación, uso indebido de información. La sentencia fue firme. Años de prisión federal. Restitución imposible de cubrir. En una sola mañana perdió algo más que la libertad. Perdió relevancia. Mientras tanto, mi vida siguió avanzando sin hacer ruido. Cerré nuevos acuerdos. Expandí estructuras. Dejé de trabajar con las manos y empecé a elegir en qué valía la pena invertir mi tiempo. Nadie a mi alrededor conocía la historia completa. No la necesitaban. Ella dejó de aparecer en titulares. Su nombre se volvió incómodo. Los contactos se evaporaron. Las puertas que antes se abrían solas, ahora no respondían. El poder que había usado para humillar, controlar y fingir superioridad simplemente se disolvió. No celebré su caída,
No la observé de cerca. Las consecuencias no necesitan testigos, solo ocurren. Y mientras su mundo se apagaba lentamente, el mío, por primera vez, ya no dependía de nadie más. El dinero llegó a un punto en el que dejó de ser una meta. Solo era un recurso. Ahí entendí que no quería más. Quería sentido. La idea no nació de un plan estratégico ni de una reunión elegante. Surgió una tarde cualquiera, al pasar frente a un edificio viejo donde un grupo de adolescentes esperaba sentados en el suelo. Miradas duras, espaldas encorvadas demasiado pronto. Chicos y chicas que el sistema ya había etiquetado como difíciles antes de escucharlos. Los invisibles. Un año después, ese edificio ya no era el mismo. Abrimos un centro comunitario enfocado en jóvenes que nadie esperaba que lograran nada. Formación técnica, mentorías reales, espacios seguros. Nada de discursos vacíos ni promesas bonitas. Herramientas concretas, rutinas, exigencia con respeto. No puse mi rostro en la fachada. No usé mi nombre como marca. Solo financiación limpia y estructuras sólidas para que el proyecto no dependiera de mí. Quería que funcionara incluso el día que yo no estuviera. Los primeros resultados llegaron en silencio. Un chico que aprendió programación y consiguió su primer empleo. Una chica que dejó de dormir en casas ajenas y empezó a estudiar electricidad. Pequeñas victorias que no salen en las noticias. Ahí redefiní el éxito, no como acumulación, no como reconocimiento, sino como impacto que no necesita aplausos. Durante años creí que triunfar era demostrar algo a alguien. Ahora sabía la verdad. El éxito real es construir algo que no te necesita para seguir existiendo. Y por primera vez, sentí que todo lo que había perdido tenía sentido. A veces, en noches tranquilas, recuerdo aquella fiesta, las luces, las copas, el golpe seco que partió algo que ya estaba fracturado. Durante mucho tiempo pensé que ese momento me había destruido. No fue así. Me obligó a desaparecer. Y desaparecer fue la forma más honesta de transformarme. No me fui para castigar a nadie. No construí mi vida para demostrar que tenían razón o que estaban equivocados. Simplemente dejé de actuar para un público que nunca iba a aplaudir de verdad. La desaparición no fue huida, fue limpieza. Quité nombres, expectativas, versiones ajenas de quién debía ser. En el silencio, sin testigos, entendí algo que nunca habría aprendido quedándome. El valor no se negocia, se cultiva. No busqué venganza. La venganza te ata al pasado. Elegí evolución, y la evolución no hace ruido. Hoy no necesito que nadie se arrepienta. No necesito explicaciones tardías ni reconocimientos públicos. Todo lo que importa fue construido cuando nadie miraba. Algunas personas creen que ganar es volver y ser visto. Yo aprendí que ganar es irse y no necesitar volver jamás. Porque a veces la respuesta más poderosa a la traición no es el golpe de vuelta. Es desaparecer lo suficiente como para convertirse en alguien completamente distinto.